En este vídeo te presentaremos el concepto de continuidad desde el punto de vista matemático. Para ello, es imprescindible que cuentes con conocimientos previos sobre funciones y límites. Si no te sientes totalmente preparado en estas dos temáticas, te recomendamos que detengas el vídeo y revises esos dos contenidos. Si te sientes preparado, continúa. Primero, piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en continuidad? A nosotras se nos pasa el ending de Pokémon, una carretera, o cuando decimos que estamos muy cansadas para realizar una tarea y seguiremos después. Pero, ¿cuál es la definición de este término? Según la RAE, continuidad es la unión natural que tienen entre sí las partes del continuo. Para las matemáticas es una cualidad o condición de las funciones o transformaciones continuas. Apuesto que te quedaste como ¿what? Después de leer la definición para las matemáticas. Para entender este concepto, lo más práctico es observar gráficas. Esta gráfica de aquí representa una función continua. Esta gráfica de acá, no. A esta función se le llama discontinua. Te estarás preguntando ¿cómo es esto posible? Esto es posible gracias a las condiciones que le aplicamos a una función. De esta manera tú también puedes construir tu propia función discontinua. A continuación veremos más ejemplos de funciones discontinuas, pero primero revisemos la definición básica de continuidad. En los libros de texto de matemáticas te encontrarás con esta definición. Una función f es continua en un punto A si f de A está definida, si el límite de f de x cuando x tiende a A existe. El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a f de A. En otras palabras, los valores que deben salir en los dos primeros puntos son finitos. Si no entiendes esto, permíteme recomendarte que pauses el vídeo y revises sobre los límites. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si observas en la gráfica, la función se termina cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 3. ¿Sabes a qué se debe esto? Revisemos la función. Si sustituimos la x por 2 o por 3, obtenemos que el denominador es 0. Por lo tanto, en el dominio de esta función no caben esos dos números. Ahora revisemos la definición de continuidad para estos dos números por separado. Para 2 obtenemos que f de 2 no está definida debido a que este valor no pertenece al dominio. Su límite tampoco es finito y por lo tanto no se cumple la igualdad. En el otro caso, 3 tampoco forma parte del dominio de la función. Sí existe un límite, pero a pesar de eso tampoco se cumple la igualdad. Por lo tanto, podemos decir que en estos dos puntos la función es discontinua. Observemos un poco más a detalle este ejemplo para hablar de las discontinuidades removibles. Las discontinuidades removibles son aquellas que, como su nombre lo indica, se pueden remover reescribiendo la función para poder rellenar el punto faltante. Entonces, como habíamos mencionado antes, en este ejemplo se encuentran dos discontinuidades, que las identificamos para cuando x es igual a 2 y para cuando x es igual a 3. Observemos bien estas dos discontinuidades. Como ya habíamos dicho, para cuando x vale 3 sí existe un límite. En este caso podemos eliminar esa discontinuidad añadiendo un punto. De esa manera la discontinuidad se categoriza como removible. Sin embargo, para cuando x vale 2, a diferencia de cuando x vale 3, no existe un límite.
Por lo tanto, tampoco se puede eliminar esa discontinuidad rellenando un punto. Además, si observamos la gráfica, existe un salto donde ambos límites van en direcciones diferentes. Entonces, esa es la diferencia entre discontinuidades removibles y las no removibles. Para poder rellenar esta discontinuidad removible cuando x vale 3, podemos reescribir la función de forma seccionada, como ya vimos anteriormente, en la que la función va a ser igual a la original cuando x es distinto a 3. Luego vamos a rellenar ese punto diciendo que la función va a ser igual a 1 cuando x es igual a 3. De esa manera estaremos rellenando ese punto faltante. Para que te lo pienses, ¿qué ejemplos conoces que se puedan describir a través de funciones discontinuas? Y no nos digas la teletransportación de Goku, piensa en otro, sabemos que puedes.